Hoy en día existen numerosas religiones alrededor del mundo, como el catolicismo, el judaísmo, el cristianismo y el mormonismo, entre otras. Sin embargo, en esta ocasión, quiero compartirte mi desafortunada experiencia con una de estas confesiones, los Testigos de Jehová. Probablemente ya estés familiarizado con esos misioneros vestidos de traje que suelen tocar a las puertas intentando difundir las enseñanzas de su fe. Pero lo que muchos no saben es que esa es solo la fachada de una estructura mucho más compleja. Fui víctima de lo que considero una secta y perdí mucho más de lo que podrías imaginar. Hasta el día de hoy, continúo enfrentando el acoso de sus miembros. Permíteme contarte mi historia a continuación. Mi nombre es Elías Vargas. Tengo 67 años y este es mi último intento de advertirle al mundo antes de que sea demasiado tarde. Lo que voy a contarles no es fácil de creer, pero les aseguro que todo lo que diré es real. Esta confesión no es para buscar redención ni compasión. Es una súplica para que abran los ojos antes de que caigan en las mismas garras que casi acabaron conmigo. Era 1979, tenía 22 años y vivía en Ciudad de México. Mi vida había sido una cadena interminable de desgracias, como si el destino disfrutara aplastarme una y otra vez. Mi padre, un alcohólico violento, había abandonado a mi madre, a mis 2 hermanas menores y a mí cuando apenas tenía 10 años. Desde entonces, todo dependía de mí. Fue en medio de ese vacío que aparecieron ellos, 2 hombres impecablemente vestidos, con sonrisas tan cálidas que casi parecían falsas. Se presentaron como mensajeros de la única esperanza verdadera, los Testigos de Jehová. Su discurso era como un bálsamo para mi desesperación. Me hablaron de un mundo sin sufrimiento, sin pobreza, sin dolor. Todo lo que tenía que hacer era unirme a ellos, seguir sus enseñanzas y traer a mi familia bajo el ala protectora de Jehová. Acepté sin dudarlo. No era porque creyera en lo que decían, sino porque estaba tan desesperado que cualquier promesa de alivio era suficiente. Empecé a asistir al Salón del Reino y rápidamente me dieron un trabajo en una de sus imprentas. Por primera vez en años sentí que podía respirar. Mi madre tenía medicamentos, mis hermanas ropa nueva, y yo creía que finalmente habíamos encontrado algo parecido a la paz. Pero la calma era una máscara. Detrás de sus sonrisas y sus palabras dulces había algo oscuro, algo que me empezaría a consumir antes de darme cuenta. Todo comenzó una noche cualquiera. Estaba limpiando el Salón del Reino después de una reunión cuando encontré un cuaderno pequeño y desgastado en una esquina de la oficina de los ancianos. Curioso, lo abrí. Lo que vi hizo que mi estómago se encogiera. Nombres tachados, frases en un idioma que no entendía y un dibujo aterrador. Era un círculo rodeado de triángulos lleno de letras extrañas. El hermano Jacobo, uno de los líderes de la congregación, apareció detrás de mí antes de que pudiera reaccionar. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una frialdad que me heló los huesos. «Algunas cosas no son para tus ojos, Elías», me dijo, quitándome el cuaderno con una calma inquietante. No le di importancia al principio, pero ese fue el momento en que comencé a darme cuenta de que la salvación que me habían prometido tenía un precio que no estaba dispuesto a pagar. En 1979, Ciudad de México era una urbe caótica, ruidosa y llena de contrastes. Para mí, a los 22 años, era una cárcel de concreto donde cada día era una batalla para sobrevivir. El taller de imprenta que mi familia había heredado estaba al borde del colapso. Las máquinas eran viejas y los clientes escasos. Cada mañana me despertaba con la preocupación de que ese día no habría suficiente para comer. Mi madre,
Desgastada por la enfermedad y el abandono de mi padre, pasaba los días en cama, luchando contra dolores que parecían no tener fin. Mis hermanas, apenas adolescentes, hacían lo que podían para ayudar en casa, pero sus miradas eran de resignación, de haber aprendido demasiado temprano que la vida no era justa. Un día, mientras recorría la ciudad buscando trabajo, dos hombres bien vestidos se acercaron a mí en una esquina. Sus trajes impecables y sonrisas cálidas desentonaban con el entorno sucio y gris. Uno de ellos sostenía una revista con una imagen de un mundo perfecto, familias felices, paisajes idílicos y un cielo azul infinito. ¿Te has preguntado si este mundo puede ser mejor?, me dijo el más joven, extendiendo la revista hacia mí. Lo ignoré al principio. Las promesas vacías eran comunes en las calles, pero su compañero, un hombre de voz suave y mirada penetrante, me detuvo. «El Armagedón está cerca», dijo, como si me estuviera confiando un secreto. «Pero tú y tu familia pueden salvarse si siguen el camino correcto». Sus palabras se clavaron en mi mente. Me hablaron del fin del sufrimiento, de una vida eterna en un paraíso donde no habría pobreza ni enfermedad. En mi desesperación, me aferré a sus promesas como un náufrago a un pedazo de madera. Acepté su invitación para asistir al Salón del Reino. Los primeros días en la congregación fueron como un sueño. Me recibieron con sonrisas, abrazos y palabras de aliento. Me dieron trabajo en una de sus imprentas, donde el sueldo, aunque modesto, era constante. También ofrecieron ayudar con los gastos médicos de mi madre y aseguraron que mis hermanas podrían estudiar sin preocupaciones. Pero todo tenía un precio. Pronto, mi vida dejó de ser mía. Tenía que cumplir con horarios estrictos de predicación, asistir a reuniones diarias y entregar reportes detallados de cada puerta que tocaba. Aunque estaba agotado, sentía que valía la pena. Al fin y al cabo, estaba haciendo algo por mi familia. Sin embargo, la perfección de aquel mundo comenzó a resquebrajarse. Una noche, mientras limpiaba el Salón del Reino después de una reunión, descubrí un pequeño cuaderno olvidado en una esquina de la oficina de los ancianos. La curiosidad me ganó y lo abrí. Las páginas estaban llenas de nombres tachados, escritos con una caligrafía apresurada y frases en un idioma que no podía identificar. En el centro de una de las páginas, un dibujo me heló la sangre, un círculo rodeado por 3 triángulos con símbolos que parecían antiguos. No entendía lo que veía, pero algo en mi interior me decía que no debía estar mirando aquello. Antes de que pudiera cerrar el cuaderno, una voz me sobresaltó. «¿Qué haces ahí, Elías?». Era el hermano Jacobo, uno de los líderes más respetados de la congregación. Me giré lentamente, con el cuaderno aún en mis manos. Sus ojos, que normalmente irradiaban calidez, parecían oscuros y fríos como el acero. Solo estaba limpiando. Mentí, intentando devolver el cuaderno a donde lo había encontrado. Jacobo avanzó hacia mí con calma, tomó el cuaderno y me miró fijamente. «Algunas cosas no son para tus ojos», dijo con una sonrisa que no tenía nada de amable. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo el cuaderno, ni las palabras de Jacobo. Era la sensación de que la salvación que me habían ofrecido escondía algo más, algo que no estaba preparado para enfrentar. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en los nombres tachados, en los símbolos extraños, en la sonrisa fría de Jacobo. Lo que había comenzado como un rayo de esperanza en mi vida empezaba a parecerse a una sombra que lo consumía todo. Los días se convirtieron en semanas
y lo que al principio era un refugio para mi desesperación empezó a mostrar un rostro oscuro, como una serpiente que se deslizaba entre las sombras. Había cosas que no tenían sentido, cosas que no encajaban con la imagen de pureza y salvación que los testigos de Jehová proyectaban. Noté que los ancianos, siempre tan correctos y solemnes, realizaban reuniones después de la medianoche. Decían que eran discusiones administrativas, pero lo extraño era que nadie más podía participar. Una noche, mientras regresaba de limpiar el salón del reino, vi luz filtrándose por las rendijas de las ventanas. Me acerqué con curiosidad, pero la puerta estaba cerrada con llave y desde dentro se escuchaban murmullos como si recitaran algo en un idioma extraño. El sótano del salón también era un misterio. La puerta siempre estaba bajo llave y cualquiera que preguntara al respecto recibía una respuesta tajante: no hay nada allí que debas saber. Pero lo que más me inquietaba era que, a pesar de las advertencias, a veces se escuchaban ruidos provenientes de ese lugar. Ruidos que no podían explicarse con facilidad. Golpes, como de algo pesado arrastrándose, y un susurro bajo que parecía emanar de las paredes mismas. El quiebre llegó con Martín, un joven que también trabajaba en la imprenta. Era un tipo honesto, quizá demasiado directo para su propio bien. Un día, en una reunión de predicación, noté que su silla estaba vacía. Cuando pregunté por él, el hermano Jacobo, con su habitual sonrisa falsa, dijo que había sido expulsado por permitir que Satanás guiara su corazón. La respuesta no me convenció. Sabía que Martín había tenido una discusión con Jacobo unos días antes. Yo estaba en el taller cuando los escuché. Martín, con una mezcla de enojo y miedo, cuestionaba el destino del dinero de las donaciones. Dijo algo sobre desviaciones inexplicables y exigió una respuesta. Jacobo, con voz tranquila pero amenazante, le pidió que no se entrometiera en asuntos que no le correspondían. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que Martín no había sido simplemente expulsado. Cuando volví a la imprenta al día siguiente, encontré su estación de trabajo vacía. Incluso las herramientas que solía usar habían desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Días después, mientras volvía a casa tras una sesión de predicación, escuché algo que me dejó paralizado. Pasaba frente al salón del reino cuando un sonido bajo y monótono rompió el silencio de la noche. Cánticos. Mi curiosidad me superó y me acerqué a una ventana que dejaba entrever el interior. Lo que vi me heló la sangre. Los ancianos estaban reunidos en círculo, vestidos con túnicas negras. El suelo estaba cubierto por un símbolo que reconocí de aquel cuaderno que había encontrado. El círculo con los triángulos y los extraños caracteres alrededor. Velas negras iluminaban la escena, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. En el centro del círculo yacía el cuerpo inerte de un animal, un cabrito, desangrado. No podía apartar la mirada. Los ancianos recitaban palabras que no entendía, pero que parecían vibrar en el aire, como si el mismo espacio las rechazara. Las llamas de las velas se agitaban sin razón aparente, y el hermano Jacobo, en el centro del grupo, alzó las manos sobre el animal muerto, pronunciando una última frase que terminó en un silencio sepulcral. Retrocedí con cuidado, mi corazón golpeando contra mi pecho. Sabía que, si me descubrían espiándolos, algo terrible podría pasarme. En el camino a casa, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué clase de ritual era ese? ¿Por qué los ancianos, los líderes de una religión supuestamente pura, hacían cosas tan oscuras? No se lo conté a nadie. ¿Quién me habría creído? Pero desde ese momento entendí que había entrado en algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar.
No pasó mucho tiempo antes de que los ancianos me convocaran a una ceremonia especial. La invitación llegó de manera discreta, una simple nota deslizada en mi bolsillo durante una reunión en el Salón del Reino. Es hora de que te unas a los que buscan la verdad más profunda, decía. No firmaron el mensaje, pero no hacía falta. Sabía exactamente quién lo había escrito. Llegué al salón esa noche, con el corazón latiendo descontroladamente. Me recibieron los ancianos, encabezados por el hermano Jacobo. Sus ojos, normalmente carentes de emociones, tenían un brillo extraño, como si disfrutaran de mi nerviosismo. Me guiaron al sótano, ese lugar al que siempre me habían prohibido entrar. El aire allí era pesado, cargado de un olor metálico que reconocí como sangre. Las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados con una mezcla de pintura negra y algo más espeso. En el centro del sótano, un círculo rodeado de triángulos, idéntico al del cuaderno, estaba trazado en el suelo. Dentro del círculo había velas negras distribuidas en patrones precisos. En el centro del dibujo, un cabrito estaba atado, temblando y balando débilmente. Alrededor del animal, los ancianos comenzaron a entonar plegarias que nunca había oído. No eran oraciones a Jehová, eran palabras ásperas, incomprensibles, que parecían retumbar en las paredes y el suelo, como si el mismo lugar las rechazara. Intenté retroceder, pero Jacobo me tomó del brazo y me empujó hacia el círculo. Esto, Elías, es parte de la verdad que pocos están listos para aceptar. Si amas a tu familia, si realmente quieres salvarlos del Armagedón, debes demostrar tu lealtad. Sentí cómo las piernas me temblaban, pero no pude hacer nada. Me obligaron a sostener una vela y mantenerla alzada mientras continuaban sus cánticos. Jacobo sacó un cuchillo curvo, con inscripciones en el mismo idioma extraño, y lo alzó sobre el cabrito. En un movimiento rápido, lo sacrificó. La sangre corrió hacia un recipiente dorado, y el animal dejó escapar un último gemido que me atravesó el alma. «Este es el pacto, Elías», dijo Jacobo, mirándome con una intensidad casi hipnótica. «La sangre fortalece nuestro vínculo con las fuerzas que aseguran nuestra salvación». No podía hablar. Todo lo que sentía era asco, miedo y una creciente sensación de que había caído en una trampa de la que no podía escapar. Esa noche, al regresar a casa, decidí que tenía que alejarme. No podía seguir siendo parte de algo tan oscuro, tan contrario a lo que me habían prometido. Pero entonces comenzaron las represalias. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir a trabajar, sonó el teléfono. Al responder, una voz que no reconocí susurró: «Recuerda, Elías, siempre estamos observando». Colgué de inmediato, tratando de calmarme, pero los mensajes no se detuvieron. Las llamadas llegaban a cualquier hora, incluso en la madrugada, siempre con frases crípticas y amenazantes. Unas noches después, desperté sobresaltado por un ruido extraño en la sala. Cuando encendí las luces, vi algo que me dejó sin aliento. El símbolo del círculo con triángulos estaba dibujado en la pared, con lo que parecía ser sangre fresca. Mi madre comenzó a empeorar repentinamente. Su salud, que había sido estable gracias a los medicamentos que la congregación nos ayudaba a conseguir, se deterioró en cuestión de días. Intenté llevarla al médico, pero todos los diagnósticos eran inconclusos. Su enfermedad parecía burlarse de cualquier tratamiento. Sospeché que alguien en la congregación estaba detrás de esto. Quizás los mismos que me acosaban, los mismos que me habían llevado a presenciar ese ritual infernal. Pero no tenía pruebas y mi voz, ahogada por el miedo, no encontraba a quién recurrir. Lo peor era que sabía que ellos no se detendrían. Había visto demasiado
y ahora estaba atrapado en un juego macabro del que no sabía cómo escapar. Eran las 2 de la madrugada cuando sonó el teléfono. Su estridencia cortó el silencio de la noche y un frío recorrió mi cuerpo antes de siquiera levantar el teléfono. Una voz desconocida, mecánica y desprovista de emoción, susurró una sola frase: «Ven al salón, es tu hora». Colgué sin responder, pero las manos me temblaban. No era una petición, era una orden. Sabía que, si no iba, las consecuencias serían terribles. Desde las amenazas hasta los símbolos pintados en las paredes de mi casa, ellos habían dejado claro que no tolerarían la desobediencia. Caminé por las calles desiertas hacia el salón del reino. Cada paso se sentía como un martillazo en mis sienes. Cuando llegué, el hermano Jacobo me esperaba en la entrada. No dijo nada, solo me miró con una sonrisa que parecía cortada de papel, vacía y afilada. Con un gesto, me indicó que lo siguiera. Descendimos al sótano. El aire se sentía más pesado con cada escalón, como si el lugar mismo estuviera vivo, pulsando con una energía maligna. Cuando llegué al último peldaño, la escena que se desplegó frente a mis ojos me dejó paralizado. El sótano era un templo macabro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que reconocí del cuaderno que había encontrado meses atrás, pero ahora estaban pintados con una mezcla espesa que parecía sangre. Las velas negras dispuestas alrededor del espacio lanzaban sombras danzantes que parecían moverse con vida propia, como si algo las estuviera manipulando. En el centro, sobre una mesa ceremonial de madera oscura, estaba Isabel. Sus muñecas y tobillos estaban amarrados con cuerdas gruesas, tan apretadas que su piel comenzaba a sangrar. Su boca estaba sellada con una mordaza y aunque no podía gritar, sus ojos me suplicaban desesperadamente. «Esta es una traidora», anunció Jacobo, su voz llena de gravedad. «Ha rechazado la verdad y se ha convertido en un obstáculo para nuestra causa. Hoy, Elías, demostrarás tu compromiso con nosotros». Intenté retroceder, pero 2 ancianos me tomaron por los hombros y me empujaron hacia la mesa. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Jacobo alzó un cuchillo curvo que brillaba bajo la luz de las velas. Estaba grabado con inscripciones en el idioma extraño que ya había escuchado durante sus cánticos. «Toma su cabeza, Elías, manténla firme». «No puedo», murmuré, mi voz apenas un susurro. Jacobo se acercó y me habló al oído, su tono bajo y amenazante. «Si no lo haces, tu madre sufrirá, tus hermanas pagarán el precio». Mis manos temblorosas se extendieron hacia Isabel. Su cabello estaba húmedo de sudor y lágrimas, y cuando mis dedos tocaron su piel, sentí como su cuerpo temblaba bajo mi agarre. Su mirada se clavó en la mía, y en ese momento entendí que no había esperanza para ninguno de los dos. Los cánticos comenzaron, bajos al principio, pero cada vez más fuertes, llenando el aire con un ritmo hipnótico y alienante. Jacobo alzó el cuchillo y comenzó a recitar palabras en el idioma incomprensible, su voz resonando con una autoridad inhumana. El ambiente se volvió aún más opresivo, como si algo invisible estuviera observándonos. El cuchillo descendió rápidamente, perforando el pecho de Isabel con un sonido sordo y húmedo. Su cuerpo entero se arqueó violentamente y un grito sofocado escapó de su garganta. Sentí su último aliento escapar bajo mis manos, caliente y efímero. La sangre brotó en un torrente espeso, llenando un recipiente dorado que Jacobo sostenía con precisión ritualista. El sonido de su muerte quedó atrapado en mis oídos, resonando como un eco eterno. Los ancianos observaban la escena con expresiones de éxtasis, sus ojos brillando con una locura que parecía contagiosa.
Jacobo comenzó a caminar en círculo, salpicando las paredes con la sangre mientras continuaba murmurando sus plegarias. Me dejaron caer al suelo, mi cuerpo incapaz de sostenerse. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca. Mis manos, todavía manchadas con la sangre de Isabel, parecían ajenas a mi cuerpo, como si pertenecieran a otra persona. «Has dado el primer paso hacia la verdad», dijo Jacobo, inclinándose hacia mí. «Ahora formas parte de algo más grande». No recuerdo cómo salí del sótano. Mis piernas se movían por inercia y mi mente era un torbellino de imágenes y sonidos. Cuando llegué a casa, vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Esa noche no pude cerrar los ojos sin ver el rostro de Isabel. Pero algo más había cambiado. En el fondo de mi mente, una chispa de resistencia comenzó a arder. No sabía cómo, pero tenía que escapar de ellos, aunque me costara la vida. La noche del sacrificio de Isabel no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, sus lágrimas, sentía su último aliento en mis manos. Mi mente era un caos, pero en medio del horror surgió una idea clara. Debía escapar. Si no lo hacía, acabaría como ella, o peor, sería cómplice de más atrocidades. A la mañana siguiente, volví al salón del reino con un propósito. Durante meses había observado a los ancianos y sabía dónde guardaban sus objetos rituales. Fingiendo que limpiaba, entré a su oficina y abrí un armario cerrado con candado. Dentro había varios libros, viejos y llenos de símbolos extraños. Tomé el más pequeño, uno que parecía menos pesado, pero igualmente inquietante. Lo deslicé bajo mi camisa y me marché sin mirar atrás. Llegué a casa al anochecer, agotado y paranoico. La sensación de ser observado me perseguía en cada paso. Abrí la puerta esperando el alivio de encontrarme en un lugar seguro, pero lo que vi me hizo retroceder. Mi madre estaba en su cama, inmóvil, con los ojos abiertos mirando al techo. Su piel era pálida, casi gris, y sus labios estaban teñidos de un rojo oscuro. Corrí hacia ella, intentando despertarla, pero su cuerpo estaba frío. La habían matado, de eso no había duda. Mis hermanas no estaban en casa. Grité sus nombres, revisé cada rincón, pero no había señales de ellas. En la pared de la sala, un mensaje escrito con sangre: «No puedes escapar de nosotros». El símbolo que había visto tantas veces en el sótano, el círculo rodeado de triángulos, estaba dibujado justo debajo del mensaje. El horror se convirtió en desesperación y la desesperación en ira. Llamé a la policía, les conté todo: los rituales, el sacrificio de Isabel, la muerte de mi madre y la desaparición de mis hermanas. Pero los oficiales me miraron con incredulidad. ¿Los testigos de Jehová? ¿Usted dice que están detrás de esto?, preguntó uno conteniendo una risa. Intenté mostrarles el libro que había robado, pero cuando lo abrí frente a ellos, las páginas estaban en blanco. Todo, los símbolos, las inscripciones, las notas, nada estaba ahí. Parecía que el libro se burlaba de mí, negándose a corroborar mi historia. Señor Vargas, le recomiendo que busque ayuda psiquiátrica. Esto suena a un delirio, dijo otro oficial cerrando su libreta. Nadie me creyó. Los testigos de Jehová eran intocables, vistos como ciudadanos ejemplares, inofensivos y pacíficos. Yo, en cambio, era solo un loco al que los oficiales ni siquiera se molestaron en escuchar. En los días siguientes, mi vida se convirtió en un infierno. Los miembros de la secta comenzaron a acosarme. Cada noche, alguien golpeaba las ventanas de mi casa o lanzaba piedras al techo. Recibía llamadas anónimas, donde solo se escuchaba una respiración profunda y a veces susurros incomprensibles. Un día, mientras caminaba por el mercado, sentí un empujón desde atrás.
Caí al suelo y, cuando me giré, vi a dos hombres vestidos de traje oscuro alejándose entre la multitud. Uno de ellos giró la cabeza y me lanzó una sonrisa burlona. Esa noche, intentaron matarme por primera vez. Estaba en casa, revisando el libro en busca de respuestas, cuando un olor a quemado me alertó. Al salir de mi habitación, vi que la sala estaba envuelta en llamas. Salí corriendo por la puerta trasera, tosiendo y cubriéndome la cara. En la calle, una camioneta negra estaba estacionada y dentro de ella pude distinguir a Jacobo. Me miró fijamente, sin emoción alguna, antes de desaparecer en la oscuridad. El segundo intento llegó días después. Caminaba hacia una iglesia católica, desesperado por encontrar a alguien que creyera mi historia, cuando un auto aceleró hacia mí desde la esquina. Me lancé al suelo justo a tiempo, sintiendo el aire cortante cuando pasó a centímetros de mi cabeza. El vehículo no se detuvo. Sabía que no tenía otra opción. Dejé todo atrás: mi casa, mi trabajo, incluso el cuerpo de mi madre, que nunca pude enterrar. Esa misma noche tomé un autobús hacia el norte. Cambié de identidad, vendí lo poco que tenía y comencé a vagar por distintas ciudades, siempre en las sombras, siempre mirando por encima del hombro. Los meses se convirtieron en años. No sé cuántas veces me mudé ni cuántos nombres utilicé. Cada vez que intentaba reconstruir mi vida, ellos me encontraban. Un símbolo dibujado en la puerta, una llamada en la madrugada, o la sensación de que alguien me seguía en las calles. Eventualmente, crucé la frontera hacia Estados Unidos, esperando que la distancia me protegiera. Pero incluso aquí, los susurros y las sombras me alcanzaron. No soy el hombre que era antes. Ahora soy un espectro, un reflejo pálido de lo que alguna vez fui. Pero sigo vivo, y eso significa que aún puedo advertirles, porque ellos nunca se detienen.